A ver, cuéntanos un poco la historia, el tema del petróleo en Venezuela. ¿Hay entendimiento a través de lo que nos vas a explicar de por qué estamos llegando a la situación que estamos llegando hoy en día en Venezuela? Definitivamente sí, porque es muy difícil entender la pobreza de Venezuela cuando tiene 32 habitantes por kilómetro cuadrado y las reservas de petróleo más grandes de América. Nada más para que nos ubiquemos en qué tan grandes son estas reservas probadas. Venezuela al año 2013 tenía cuantificados 211,000 millones de barriles contra 10,000 millones de México. O sea, la diferencia es abismal, brutalmente grande. 211,000 millones de barriles es las reservas probadas de Venezuela contra 10,000 que son las de México. Esto sin contar el gas natural, es nada más el petróleo. ¿Cómo puedes explicar que un país que tiene la mitad de la superficie de México, 970 y tantos mil kilómetros cuadrados, con casi 30 millones de habitantes, un estado de pobreza así, con las reservas de petróleo más grandes? En primer lugar está Venezuela, en segundo lugar está Canadá, tercer lugar está Estados Unidos, luego Brasil y quinto lugar México. Entonces, ¿cuál es el problema de Venezuela? Siempre va a estar ligado al petróleo y empezó desde 1914 cuando se empezó a explotar por primera vez el petróleo en el lago Maracaibo. Y bueno, entre 1914 y 1922, petróleo no ocupaba una gran parte de la economía venezolana porque tenían toda su infraestructura agrícola, tenían buen café, tenían buenas reses, tenían buena producción de caña, o sea, todo lo que necesitaba Venezuela para vivir en 1922 lo tenía. Cuando entra el petróleo, el primer error de Venezuela fue que, obviamente como ellos no sabían nada de petróleo, entran los petroleros de Oklahoma, de Texas, de Luisiana, y empiezan una bonanza espectacular con la explotación del petróleo en 1922, y el primer error es dividir pobres y ricos. Es decir, todos los que se dedicaban al petróleo vivían una bonanza extraordinaria, los demás no. En la Segunda Guerra Mundial, Venezuela fue prácticamente el único proveedor de petróleo para Inglaterra. Le estaba dando el 97% de lo que necesitaba Inglaterra. Hizo excelentes relaciones diplomáticas con Inglaterra, Venezuela. Y para 1950 la producción petrolera empieza a crecer con todo el crecimiento industrializado y todo aquello. Y Venezuela tiene el buen acierto de hacer lo mismo que México y Brasilia, de urbanizar la capital, grandes avenidas, magníficas universidades, buenísimos hospitales, escuelas, mercados, zonas residenciales, todo como espectacular, ¿no? Y cuando se comparaba Caracas, por ejemplo, con Roma o con Milán, bueno, Roma y Milán parecían zonas de quinto mundo comparadas con Caracas, ¿no? Eso propició mucha migración de europeos hacia Caracas. Años 50. De los años 50, pero siguieron cometiendo el mismo error. Se centraron en la economía del petróleo y se olvidaron del campo, se olvidaron del desarrollo de otras industrias, se desentendieron de los programas sociales que abarcaban a toda la población y solamente se centraban en la clase media, que fue engordando, ¿no? Para 1970, Venezuela hizo lo que México hizo en 1938, es decir, nacionalizó el petróleo. Fue muy buen momento para Venezuela nacionalizar el petróleo porque el precio del barril estaba subiendo de $3 el barril, si lo ponemos a números de hoy, a casi $100 el barril en un lapso de 10 años. Entonces Venezuela tuvo el suficiente capital para pagar bien a todos aquellos que se les nacionalizó la industria petrolera, pagó bien, y no solamente pagó bien, sino que dejó excelentes relaciones diplomáticas. Para ese entonces, los que nos acordamos, 1970, América Latina vivía el gorilismo, es decir, muchos países tenían dictaduras militares y eran
clavadamente pro-yanquis y clavadamente anticomunistas. Todo checaba perfectamente para Estados Unidos. A Estados Unidos no le importaba quién estuviera gobernando Venezuela mientras el petróleo fluyera, ¿no? Con los petroleros americanos entra a Venezuela el béisbol. Venezuela es 100% beisbolera, ¿no? Es el deporte nacional número 1. Pero se descuida el aspecto social, empieza a abrirse a partir de la década de 1970 la brecha entre ricos y pobres, con la gran diferencia de que ya el petróleo era el 50% del Producto Interno Bruto y se empieza a descuidar todo lo demás. La producción agrícola se empieza a estancar, la infraestructura se empieza a estancar y hay que anotar aquí la calidad del petróleo venezolano. Es un petróleo de maduro a viejo, lo cual quiere decir que es muy bituminoso y se tiene que invertir muchísimo dinero en la refinación. Eso también es la razón por la cual Venezuela nunca utilizó el petróleo para su desarrollo. Lo que utilizó fue sus portentosos recursos hidráulicos del río Orinoco para generar la energía eléctrica. El 73% de la energía eléctrica de Venezuela venía de las presas en el Orinoco, energía hidroeléctrica, ¿no? Y se dio por hecho que el Orinoco siempre iba a iluminar Venezuela, iba a satisfacer todas las necesidades de electricidad, pero en 1990 el gobierno venezolano hace que la empresa de petróleos de Venezuela se empiece a abrir con las tendencias que había en todo el mundo del neoliberalismo y empieza a preparar la plataforma para privatizar Petróleos de Venezuela. Eso causó un furor tremendo en toda Venezuela y fuera de Venezuela. La mayoría de la sociedad se empieza a polarizar. Enojó a los yanquis horriblemente. Pero todavía no entra Chávez aquí, ¿no? Chávez entra hasta 1999. Y yo recuerdo muy bien en las noticias, cuando Chávez fue a Estados Unidos, abrió el partido de béisbol en el estadio, ¿no? Él fue el que lanzó la pelota. Él dio el campanazo en Wall Street cuando fue a visitar a la Casa Blanca a Bill Clinton. Estaba tan emocionado Chávez que prácticamente no lo dejó hablar, ¿no? Clinton nada más se limitó a sonreír. Pero dijo, pues qué bueno, ¿no? O sea, es pro-yanqui, es anticomunista, todo perfecto, no tenemos problema con Venezuela. ¿Qué pasó después, inmediatamente después? A ver, paréntesis.